Saludos, mi nombre es Ademar Vázquez y nos toca en esta oportunidad desarrollar el tema 9 de la materia Sociología correspondiente a cultura e identidad. En esta oportunidad hemos escogido a un país asiático muy emblemático, a Japón. Los integrantes y expositores son mi persona, Ademar Vázquez, Ángel Barreto, Daniel Alatar, Lely Urbina, Manuel Cuicas y Melanie Agros. La cultura y la identidad son aspectos fundamentales de cualquier sociedad y tienen un profundo significado en la forma en que las personas se ven a sí mismas y cómo interactúan con los demás. En el caso de Japón, la cultura y la identidad son extremadamente importantes y están profundamente arraigadas en la historia y en las tradiciones del país. La cultura japonesa goza de gran notoriedad por su historia, por su arte, por sus relaciones interpersonales y muchos otros aspectos que la hacen muy rica y trascendental, pues ha influido en el resto de las culturas del mundo. Y por lo cual en el presente trabajo de investigación pretendemos ahondar en esas diferentes manifestaciones a fin de poder aprender y entender parte de esta cultura e identidad de los conocidos nipones. Para eso, a continuación, desarrollaremos una serie de aspectos referentes a la cultura y la identidad que los hace únicos y por lo cual se identifican fácilmente en cualquier lugar del mundo que esté presente su cultura, su identidad o sus representantes. La cultura de Japón. Si bien los primeros habitantes que poblaron el territorio japonés provinieron de China y de los diferentes pueblos del continente asiático, Japón tiene una cultura muy marcada y muy diferencial de las demás naciones y países de la región asiática. Japón es un país asiático insular situado en el Océano Pacífico, frente a las costas de China y de Taiwán. Se compone de unas 6.852 islas y tiene una superficie de 377.915 kilómetros cuadrados, que alberga casi 127 millones de habitantes a pesar de su limitada extensión territorial. Para que podamos entender la cultura japonesa, debemos decir que China es el principal influyente de la cultura en Japón, pero Japón conserva una cultura ancestral y milenaria muy marcada y diferente, ya que a raíz de la caída de los primeros imperios se estableció un régimen militar llamado Shogunato que duró casi 1000 años, en donde los samuráis eran los jefes de estado y pertenecían a la clase más pudiente del territorio japonés, que dirigían los clanes y estos conservaron las tradiciones y culturas milenarias de los habitantes y de la cultura y de la religión de Japón. Es por ello que Japón estuvo aislado durante casi 1000 años y solamente compartía o mantenía relaciones exteriores con China y con los Países Bajos. Es por ello que Japón no tuvo ninguna influencia occidental ni europea y contrario a lo que se conoce como el individualismo occidental, Japón mantiene una filosofía de vida llamada Giri, donde el deber, la obligación y el honor son los tres elementos importantes y fundamentales en que se basa esta filosofía. Esto marca mucho la conducta de los japoneses en donde sus valores y principios son muy marcados y son muy famosos a nivel mundial, ya que es un pueblo muy educado y reconocido a nivel mundial por esto. Nombre del país Japón. Japón, Nippon o Nihon es un término de origen chino que se tradujo en el origen del sol. Aunque el origen de este nombre y el uso de este es incierto, según cuenta la leyenda china, fue la primera nación en establecer y en reconocer el reino de Japón como una nación soberana. Es por ello que al no tener un nombre establecido para esta nación, un emperador
del territorio japonés se dirigía en sus cartas hacia el emperador chino como el rey de la nación del sol naciente. Y este es uno de los registros que le da el nombre de Nippon o Nihon al pueblo o a la nación de Japón. Y esta es la fuente del popular epíteto occidental, el país del sol naciente, donde también está representado en su bandera nacional con un círculo rojo sobre un fondo blanco. Bueno, ¿cuál es la influencia de China en Japón? La influencia de este país vecino en la formación de la cultura japonesa ha sido determinante. De hecho, tanto la religión budista como la caligrafía china fueron importadas del continente, con el que poseían amplias relaciones comerciales y tendrán a lo largo de los siglos una relación tirante de simpatía y rivalidad. Las relaciones de Japón con Occidente. Japón cerró su frontera durante más de 2 siglos a toda influencia occidental, pues el shogunato o gobierno militar imperante en el siglo XVII consideró las misiones cristianas establecidas por los navegantes portugueses desde 1549 como una estrategia para la invasión militar. Luego de su derrota, la Segunda Guerra Mundial, Japón fue ocupado por el ejército estadounidense hasta 1952, lo que propició un proceso de occidentalización intenso que junto con la prosperidad fruto de la revolución industrial y luego tecnológica han hecho de la japonesa una cultura altamente apreciada en Occidente, como lo demuestra el masivo consumo de manga y anime, que son los cómics y dibujos animados, que siguió a la década de 1980. Eso es un saludo japonés. Buenas tardes, significa buenas tardes, mi nombre es Leonardo. Yo le voy a exponer sobre el idioma japonés y la religión en Japón. El idioma japonés es un idioma nipón. Es un idioma que nace en Asia Occidental y lo hablan alrededor de 128 millones de personas. Es el idioma oficial de ese país, de ese grandioso país que es Japón. Dice que es el idioma principal y no está relacionado genéticamente con otras lenguas. Es decir, son lenguas aisladas, es una lengua única. El japonés es el noveno idioma que se habla a nivel mundial. O sea, muchas personas parecen creíbles que no hablan japonés. Y se considera una de las características principales que tiene ese idioma es que es bilasílico y aglutinado. Entonces yo decía, como es bilasílico, en realidad en la investigación significa que es bilasílico porque el idioma se forma con la unión de varias sílabas que se unen para formar la palabra o para formar la expresión fonéticamente, como suena. Y usted es aglutinante porque se unen todas esas palabras y se hace no sin hacer pausa. Por ejemplo, el chino es un idioma monosílabo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos o se hace la expresión, claro, yo hablo chino, pero más o menos voy a decir, por ejemplo, para quienes es como decir que, poder decir, no sabe si es, pero hay un espacio entre cada sílaba, por ese monosílabo, un pausa para hablar. En cambio, cuando es aglutinante, no. Decimos la misma palabra, por ejemplo, nosotros decimos con, y sencillamente unimos la música con. Y es corrido, no hacemos pausa. Eso es lo que significa aglutinante. Y es una expresión. Si, por ejemplo, nosotros vemos el audio que colocó al inicio, entonces habla corrido, es el saludo corrido. No es como los chinos que dirían en chino castellano, como yo, hola, buenos días, mi nombre es Lenny. Mira, ellos hablan así, con esa pausa. Eso es lo que significa bisílabo o monosílabo. Creo que decían también en algunos textos que he leído que el idioma japonés se parece mucho al español por eso, que nosotros hablamos corrido y ellos también.
usamos vocales en nuestra sílaba para formar las palabras y ellos también. Con respecto a la religión, combinan diversas religiones, entre las que encontramos el budismo, el cristianismo y el sintoísmo. Esta última religión está arraigada en Japón porque es autóctona de esa región. Y ellos creen profundamente en los espíritus que se yacen en la naturaleza, en las cosas, en los árboles. Ellos creen profundamente en eso. Y esa religión tiene como principios fundamentales las afirmaciones que tienen que ver con la tradición de la familia, con el amor hacia la naturaleza, con la celebración de festividades populares. Quiere decir que ellos tienen respeto hacia todas esas cosas. Yo pienso que por eso es que esa es una nación que es totalmente distinta culturalmente a otra. En Japón se ve, uno puede ver en las películas, como tienen respeto hacia la naturaleza, hacia la familia, que ellos toman de la naturaleza lo que realmente necesitan. Me comentaban también que, y lo vimos pues, cuando el Mundial de Fútbol, ellos iban como eran los mejores fanáticos, porque ellos iban al estadio, después que veían su juego, sencillamente dejaban todo el área impecable, cosa que no se hace aquí en el occidente. Pues nosotros sencillamente vamos al juego y pensamos que los demás tienen que limpiar para nosotros. Entonces yo sí pienso que son personas religiosas y que uno puede verlo también en las películas y en las cosas grandiosas que ellos hacen, con mucho respeto y con mucho amor hacia la naturaleza y hacia todas las cosas. Muchas gracias. Mi nombre es Manuel Cuicas y les vengo a hablar sobre la vestimenta y gastronomía japonesa. La vestimenta japonesa es muy tradicional porque destaca por el uso de prendas únicas como el kimono. Es un vestido largo y colorido usado tanto por hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, que se ala por la cintura como un cinto de tela obi y cuya complejidad ha conducido a su desuso. Existe también un calzado típico de madera jeta a la manera de suecos. La vestimenta contemporánea tiende hacia lo exótico, lo rococó y hacia estilos de diseñador de capitalistas que han convertido a la moda en Japón en una suerte de reflejo extremo de ciertas tendencias occidentales. Ahora bien, en cuanto a la gastronomía japonesa, la comida japonesa goza de mucha popularidad en los tiempos corrientes, a punto tal de convertir al sushi a base de pescado crudo en un plato típico de las ferias de comida rápida en Occidente. Sin embargo, la verdadera gastronomía japonesa es compleja y heredera de un legado culinario milenario, similar a la china, en la que el arroz y los frutos del mar tienen la presencia predominante. En materia de bebidas, predominan las infusiones y el licor de arroz o sake. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Melanie Agros. Me corresponde conversar acerca de las bellas artes japonesas y a su vez la conclusión de dicho tema. En Japón, la caligrafía se entiende como un arte cuando se ejecuta con el pincel tradicional. Se le suele ejercitar mediante frases, pensamientos o poemas. Respecto a estos últimos, la tradición japonesa posee una manera propia de hacer poemas, conocida como haikus, que consiste en una métrica fija en base de 3 versos largos, de naturaleza muy descriptiva y silente. El gran cultor de este género tradicional fue Matsu Bashō, donde nos indica que la literatura ha sido quizás uno de los aspectos más ricos y celebrados de la cultura japonesa, con autores de la talla de Yukio Mishima o Yasunari Kawabata, ganador del Premio Nobel de 1968, junto con la cinematografía de la mano del consagrado director Akira Kurosawa. Con esto damos conclusión a nuestro tema, donde nos indica que el impacto de la cultura y la identidad en Japón es evidente en muchos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, el concepto de Wat o armonía es fundamental en la cultura japonesa y se refleja en la forma en que se lleva a cabo las reuniones y las negociaciones.
por lo que podemos concluir que la cultura y la identidad son aspectos fundamentales de la sociedad japonesa y que tienen un aspecto significativo en la forma en que las personas se ven a sí mismas y cómo interactúan con los demás, pudiendo agregar además el éxito que ha tenido en su cultura y que ha influenciado de forma muy importante a otras culturas. Muchísimas gracias, feliz tarde.